Médica Peruana. Nos encontramos en este momento con la mesa, con nuestro equipo de asesoría legal. Esta hora médico legal tiene temas muy importantes dirigidos a todos nuestros federados, a todos nuestros agremiados en todo el país. Y agradecemos la presencia del doctor Fidel Cruzado Burga, la doctora María Morales de la Cruz, del doctor Carlos Álvarez Veraún, todos ellos permanentemente con una labor en todo nuestro país, en todas nuestras bases, dando la asesoría legal, y hoy con un tema importante, 25 de junio de 2023, el primer punto, destaque y reasignación, y pago por compensación por tiempo de servicios. Vamos a dejar en esta noche en la palabra a nuestros asesores legales para poder dar inicio a esta hora médico legal importante y con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos. Los que nos siguen por las redes, nuestro propósito ahora es que cada médico sepa el tema de la reasignación, el tema del destaque y la parte específica sobre lo que es la compensación por tiempo de servicios. Queremos que ustedes manejen estos temas para que no tengan algún problema en el momento determinado. La doctora Morales va a explicar una parte de la exposición y luego continuaremos y posteriormente entraremos a la ronda de preguntas. Buenas noches, doctora Ivette, doctores de asesoría legal. Buenas noches a los diferentes médicos que se encuentran conectados, así como los presidentes de cuerpos médicos y federaciones médicas regionales. En efecto, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la compensación por tiempo de servicio, así como lo que es las acciones de personal tanto de destaque como reasignación. El tema de la compensación por tiempo de servicios, como bien sabemos, se encuentra regulada dentro del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, que todos los médicos se encuentran nombrados. Cuando comenzó el tema de la CTS, que se encuentra regulada en el artículo 54 del Decreto Legislativo 276, este decreto fue modificado por la Ley 25/224 en el sentido de que indica que la compensación por tiempo de servicios se otorga al personal nombrado en el momento de cese por el importe del 50% de su remuneración principal para los años de servicio con menos de 20 años de servicio o de una remuneración principal para los años de servicio con 20 o más años de servicio por cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por 30 años. Este monto que se paga se otorga desde que el personal de salud o médico se encuentra nombrado hasta el 12 de septiembre de 2013. Ojo que esta norma tiene prevalencia durante este tiempo. Se sigue pagando a todos los médicos que cesan o renuncian o el familiar. David, creo que no se escucha. Ya. Se está pagando a los médicos que cesan, a los médicos que renuncian, o en el caso de los familiares, o también al personal que se encuentra destituido. Este pago, como le refiere el pago de la CTS, es un monto pequeño, algo calculando más o menos entre los años de nombramiento, desde el nombramiento hasta el 12 de septiembre de 2013, aproximadamente 2.000 soles, que es un monto ínfimo que consideramos que no valora el trabajo del médico durante sus años de nombrado. Es por ello que cuando sale la 1153, y gracias, hay que mencionar esto, gracias a la Federación Médica Peruana, se logró a través del MINSA, cuando se publicó el Decreto Legislativo 1153 y su reglamento, el Decreto Supremo 015-2018, en el cual en su artículo 11 indicaba lo que es la compensación por tiempo de servicios. En efecto, en esta norma, lo que menciona es, desde el 13 de septiembre de 2013 hasta la fecha en que yo ceso, es decir, hasta que yo cumplo los 70 años, incluyendo también a la extensión de carrera o hasta los 75 años, también al médico que renuncia,
al familiar del médico que fallece o al médico que ha sido destituido, se le tiene que otorgar un sueldo por año desde el 2013 hasta la fecha de cese o hasta la fecha de corte o del vínculo laboral. El artículo 11 dice, el cálculo de la compensación por tiempo de servicios de personal de la salud equivale del 100% del promedio mensual del monto resultante de la valorización principal que le fueron pagadas en cada mes durante los últimos 36 meses de servicios efectivamente prestados por cada año efectivamente prestado. En caso de que la antigüedad del servicio efectivamente prestado sea mayor de 36 meses, se hace el cálculo de manera proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el médico cesa, se suman los últimos 36 meses trabajados. Por ejemplo, en el 2013, el 12 de septiembre de 2013, cuando sale la 1153, a la fecha tenemos un promedio más o menos de casi 10 años. En ese caso sería casi 10 sueldos. Pero para hacer mi cálculo de la CTS tienen que verificar la valorización o la remuneración o el sueldo que yo venía percibiendo. En este caso, por ejemplo, si yo vengo percibiendo 5,000 soles, 5,000 soles, por ejemplo, durante los 36 últimos meses, se debe multiplicar los 5,000 por los 10 años, desde el 2013 hasta el 2023. Además, menciona en caso de la antigüedad de la manera proporcional. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo 36, tengo 10 años, 3 meses, se me debe considerar de manera proporcional esos 3 meses calculando en el sueldo que se hace mención, debería considerarse. El cálculo de la CTS del personal de la salud correspondiente de los periodos anteriores a la vigencia del decreto legislativo 1153 se efectúa considerando la normativa vigente en dichos periodos, es decir, lo que es el decreto legislativo 276 y el decreto supremo 0590. Con ello quiere decir que el personal 276 nombrado tiene 2 tipos de CTS, la compensación por tiempo de servicios desde que yo me encuentro nombrado hasta el 12 de septiembre de 2013, que como veíamos es un 50% de la remuneración básica, es decir, un promedio más o menos de 2,000, 1,500 soles. Después, cuando sale la 1153, el 13 de septiembre de 2013, hasta la fecha de que yo corto mi vínculo laboral, es decir, cuando yo ceso, cuando yo renuncio, el médico que fallece, que le corresponde en este caso los familiares, o también el médico que es destituido, debe corresponderme un sueldo por año. Es decir, promedio más o menos, si sacamos el sueldo, lo mínimo que estoy poniendo son los 5,000 soles. Multiplicamos por 10, por los 10 años desde el 2013 al 2023, debería ser algo de 50,000 soles. El pago de la CTS se efectúa al momento del cese del personal de salud. ¿Por qué este punto que se indica en el artículo 11 del reglamento de la 1153? Nuestra intención como federación cuando se buscó este pago de la compensación por tiempo de servicios, que como verán beneficia más que todo al personal joven, al personal que ya cesó en el 2014, en el 2015, 16, le tocaba una ínfima cantidad de quizás 10,000, 5,000 soles. Ya con esto ya estamos sumando, llegando inclusive a los 50,000 soles. Hay médicos que están cesando con 60,000, 70,000 soles. Pero ahora el médico joven, como le decíamos, cuando el médico aún tiene un tope, por ejemplo, de ahorita trabajando y tiene 30 años, hasta la fecha de cese más 40 años, tenemos una cantidad bastante considerable para que personal de salud pueda de todas maneras sustentarse después de la fecha de que yo ceso. ¿Por qué? Porque como sabemos la pensión del personal de salud, tanto en FP como la ONP, la 19.990, es muy ínfima, que no apoyaría al personal de salud. Entonces, cuando se dice que el pago de la CTS se efectúa al momento del cese de personal de salud, quiere decir que esto va a estar financiado por el MEF. Esta plata se encuentra financiada por el MEF y se encuentra de manera acumulando. ¿Por qué no dijimos que los quisiéramos retirar antes como el sector privado? Porque es una manera de que nosotros buscamos como federación que el médico ve el ahorro a largo plazo. Entonces,
Esa cuenta, como hemos dicho, este financiamiento se hace a través del MEF, en el cual esos 50.000, 60.000 soles, 70.000 soles, una vez que yo ceso, esta plata se encuentra financiada. Yo como unidad ejecutora, yo tengo que sacar el acto administrativo en el cual considero cuál es el monto de la CTS, tanto bajo la 276 como es el monto bajo la 1153, a fin de que necesito registrar esa resolución, ese monto, tengo que registrarlo a través del MINSA y luego el MEF, para que el MEF pueda de todas maneras sacar un decreto supremo, como ya lo habíamos mencionado, un decreto supremo de transferencia. Este decreto, David, ¿se está escuchando? Porque... Ah, ya, está bien, ya. Entonces, este dinero, como hemos dicho, se liquida y se ingresa al Inforrus, que lo tiene que hacer la unidad ejecutora informando al MINSA y el MINSA al MEF, para que este decreto supremo, para que salga posteriormente listado a través de un decreto supremo de transferencia. Este decreto supremo siempre está siendo registrado o está siendo emitido en los meses de julio y en el mes de diciembre. Entonces, nosotros como federación estamos siempre atentos a que este Inforrus y el sistema se pueda aperturar para que puedan registrar las resoluciones administrativas y así poder hacer el pago. En cuanto al tema de los años que indicaba el tope, también igual como federación, se logró con el MINSA la emisión del oficio circular 036-2019, en el cual indicaba cuáles son las precisiones de la compensación para el cálculo de la compensación por el tiempo de servicio. Ratificaba igual que la compensación por tiempo de servicio equivalía al 100% del promedio mensual del monto resultante de la valorización que le fueron pagadas en cada mes durante los 36 meses, igual por cada año de servicio, y también indicaba de que no existe un tope. Si yo tengo 40 años de servicio, no como la norma anterior me indicaba hasta 30 años, no existe ningún tope. Yo puedo tener 40 años de servicio, pero yo tengo todo el derecho de cobrar desde el 2013 hasta la fecha, por ejemplo, 2023, el monto. No existe ningún tope. Y en cuanto al monto fraccionado, por ejemplo, yo tengo 10 años, 3 meses, me correspondería los 10 sueldos más las 12avos de los 3 meses. Entonces, lo que respecto también al tema de los montos que no han sido pagados en las resoluciones administrativas. Ha habido unidades ejecutoras que nosotros sabemos que no han estado pagando el monto completo o que solamente están considerando bajo la 276. Igual nosotros como federación seguimos brindando el servicio legal en cuanto al tema de que necesariamente tienen que reconsiderar o apelar esas resoluciones administrativas, para que puedan cobrar el reintegro de dicho monto, tanto bajo la 276, que como ya les expliqué, bajo la ley 25.224, que es un monto ínfimo que está llegando aproximadamente a los 2.000, así como los pagos que se han hecho a través de la 1153, que es un sueldo por año. En este caso, como nosotros hemos reiterado, como federación, nuestra intención de compensación por tiempo de servicio siempre es buscar que ese dinero, una vez que el personal de salud cesa, renuncia, familiar, el médico fallece o también el médico es destituido, lo que estamos buscando es que esa compensación por tiempo de servicios, que no es un monto ínfimo de a partir de 2013, porque un monto de 50.000, 60.000, 70.000 soles es un ahorro que se busca al médico. Es un ahorro que, como sabemos, cuando uno cesa, renuncia, la pensión del médico, la pensión de personal de salud que no se encuentra, no como el régimen anterior a la 2530, en cambio en la ONP o la AFP es un monto ínfimo de 1.000 soles que prácticamente no está alcanzando para la canasta familiar. Es por eso que se busca respaldar al médico aprovechando este tema de la 1153. Bueno, ahora me gustaría pasarle la palabra para el doctor Cruzado para que pueda explicar el tema de la reasignación, el destaque.
Gracias. A ver, entonces lo que ya se acaba de comentar es el tema de la CTS. La CTS, como ya lo comentó la doctora, cuando el médico cesa, se va a liquidar en dos rubros. El primero, con la 276, que ya comentó que es un monto muy ínfimo, y el segundo es precisamente lo que nos interesa, que ya es un sueldo promedio por año y no hay un límite de años para percibir la CTS. Dicho esto, vamos a ver el tema del destaque. El destaque es un vía crucis que cada año o cada finalización del destaque sufren los médicos para su renovación. Primero, el destaque no es un derecho absoluto, eso hay que tenerlo en cuenta. El destaque ocurre generalmente por algunos aspectos muy puntuales. Uno, por salud del mismo médico. Dos, por salud de un familiar muy cercano en afinidad y consanguinidad. Y el otro es por unidad conyugal. Entonces, en estos casos especiales, el médico puede solicitar el destaque. ¿Qué es el destaque? El destaque es la acción de personal que permite al médico, estando nombrado en una unidad ejecutora de provincia, por ejemplo, pasar temporalmente a trabajar en una unidad ejecutora de Lima, por cualquiera de los motivos que comentábamos hace un momento. Entonces, la pregunta es fácil tener un destaque? No. Es categórico, no. ¿Por qué? Porque el médico va a salir de su establecimiento de salud a otro establecimiento de diferente unidad ejecutora y va a seguir percibiendo su remuneración de su unidad ejecutora de origen. Ahí se presenta un primer problema. Generalmente con la remuneración no hay ningún problema. Se sigue pagando en la planilla sujeto a que la unidad ejecutora de destino envíe la asistencia mensual del médico destacado. Pero ¿dónde se presenta el inconveniente? En el pago del bono, ya sea por especialidad, si es que trabaja en hospital o establecimiento 1-4, o el bono de atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, cuando el médico viene destacado a otra unidad ejecutora, casi en su gran mayoría deja de percibir el bono, ya sea de especialidad o de atención primaria de salud, según corresponda. Pero no es que debería perder este pago de bono, sino que existe una pereza administrativa donde el funcionario de la unidad ejecutora de destino no activa el bono en el AIRS, en la de destino, para que el médico siga percibiendo este bono. No tendría por qué perjudicarse. Pero la mayoría que dice, bueno, no importa, con tal de lograr el destaque, ya lo otro puedo soportar el no pago, pero legalmente no debe ser así. El otro escenario donde se ve perjudicado el médico a veces es en las guardias, si es que está programado en guardias. Entonces, a veces en la unidad ejecutora de destino no está presupuestado las guardias de un médico destacado. Pero generalmente no debería haber ningún problema para el médico destacado. ¿Cómo se hace el destaque? El destaque, obviamente, que es a solicitud del médico interesado. Ese es el requisito fundamental para que ocurra el destaque. Luego de que se presenta el destaque, la solicitud, obviamente le van a pedir una acción de personal de la unidad ejecutora de destino como señal de aceptación. Obviamente, por la de destino no va a haber ningún problema, generalmente. ¿Dónde está el problema
caótico es en la de origen, porque ¿qué le dicen al médico? Aquí me falta personal y por lo tanto, si te permito salir, obviamente me quedo sin un médico. ¿Y cuál es la condicionante que ponen las jefaturas? Bueno, doctor o doctora, si usted se va a ir, que la ejecutora me contrate un reemplazo y usted se va. Y sabemos que eso es un poco utópico pensar que se vaya a concretar. Entonces ahí viene un problema de fondo. Pero, ojo, aquí sí es bueno alertar a las autoridades, ¿no? Si un médico está pidiendo un destaque por un tema de salud, no debería obviarse o ponerse trabas en el destaque. Obviamente, tiene que ser un diagnóstico que no sea tratado en algún establecimiento de su unidad de origen. Eso es un requisito elemental, que el diagnóstico necesite de un establecimiento de mayor complejidad y que generalmente esté en Lima o en capital de región. Entonces, esa solicitud no debería ser denegada. Ahora, ¿el destaque es permanente? No. El destaque tiene una temporalidad y culmina durante el año presupuestal. ¿Qué significa esto? De enero a diciembre. Ese es el techo límite que puede haber para un destaque y obviamente por un periodo mínimo de 30 días. Pero si el médico continúa necesitando del destaque, puede renovar el destaque. Y ahí viene una primera recomendación. El grave error que se comete es que cuando yo quiero renovar el destaque, el médico lo hace faltando 3, 4 o 5 días para su finalización. No, ese error no debe repetirse. Si yo quiero continuar con el destaque, si veo que finaliza en diciembre, debo solicitarlo por lo menos un par de meses antes, respetando el mismo procedimiento. Y recuerden que cuando yo voy a ser merecedor del destaque, tiene que salir una resolución autoritativa para el destaque. No puede salir el médico destacado si es que no tiene la resolución respectiva. Y ahí viene otro error que hemos detectado. En la gran mayoría de destaques, el médico presenta su solicitud y se viene, lo cual es irregular e ilegal. Por lo tanto, este error no debería repetirse. Si yo necesito renovar el destaque, por lo menos un par de meses antes, debo realizar el trámite respectivo para actualizar y va a salir una nueva resolución que autorice la renovación del destaque. Entonces, como conclusión tenemos que si yo quiero continuar con el destaque, debo hacer mi trámite y obtener una nueva resolución para el siguiente periodo presupuestal. ¿Qué pasa si yo pido el destaque en agosto? ¿Hasta cuándo me podrán dar el destaque? Hasta diciembre. Nada más. De ahí lo que tengo que hacer es renovar el destaque. ¿Qué pasa si me dan en octubre? Solo será de octubre a noviembre. No puede ser de octubre a octubre del siguiente año. No se puede porque la norma autoriza por el año presupuestal. Federación Médica lo que ha hecho es que durante varios años ya, estando cerca a la finalización del año presupuestal, en mesa de diálogo siempre se pide que el MINSA emita un decreto supremo autorizando que las unidades ejecutoras, dentro de las normas establecidas y cumpliendo los requisitos, renueven los destaques de los que ya están contratados. Para este año hubo una condicionante
de los que ya tengan más de 2 años de destaque continuo. El destaque de 2 o 3 años continuo, ¿no? En ese caso, el destaque debería renovarse, pero obviamente tiene que respetar el procedimiento respectivo para el destaque. No significa de que ya salió el decreto supremo, entonces ya ¿para qué voy a hacer mi trámite? No, error. Tengo que realizar el trámite respectivo para la renovación de destaque. Lo que hace el decreto supremo como Federación Médica es autorizar que se renueven los destaques, pero obviamente cumpliendo los requisitos que la norma ordena y que ya lo comenté hace un momento. Viene una ley especial que regula la reasignación. ¿Por qué? ¿Por qué se tocó este tema? Porque la mayoría de unidades ejecutoras de origen, de donde salen los médicos, le dicen, mira, ¿sabe qué? Yo no tengo ningún problema en que te vayas como reasignado. ¿Por qué? Porque cuando te vas como reasignado, me dejas la plaza, yo hago el concurso público en esa plaza y suplo tu necesidad. Entonces, la reasignación no es que me llevo mi plaza, no, sino que voy a ir a ocupar una plaza vacante, libre de la unidad ejecutora de destino que sea de mi mismo nivel. No puedo yo ir a una plaza de un nivel superior ni a una plaza de nivel inferior, sino a la plaza de mi mismo nivel. Entonces, para evitar este tema de la renovación de destaques de manera obligatoria, sale la ley 31.553 que se publica el 11 de agosto del 2022. Esta ley, ¿qué es lo que contempla? El título es la reasignación progresiva en 5 años de aquellos médicos que estaban destacados al 31 de julio de diciembre de 2021 que tengan 2 continuos o 3 discontinuos. Me hablo de años. Entonces, todos esos médicos que cumplen estos requisitos se involucran en la reasignación progresiva. Pero, ¿cuál es la deficiencia de esta ley? Que no creó plazas en las unidades ejecutoras de destino, sino que, ¿cómo se van a ir copando? A medida que aparezcan las plazas para la reasignación vacantes. O sea, cada vez que un médico fallece, cada vez que un médico renuncia, cada vez que un médico cesa por límite de edad, en esas plazas deben tener preferencia los médicos destacados que cumplan estos requisitos. Pero si no hay plaza del nivel, no se va a poder reasignar. Y por lo tanto, la ley, la bondad que tiene la ley es que ordena a las ejecutoras de origen que renueven los destaques de manera obligatoria, pero obviamente no es suficiente que la ley lo diga en ese sentido. Lo que tiene que hacer el médico es respetar el trámite de su renovación de destaque. El médico tiene que realizar la solicitud como siempre se estila hacer. No la bondad de la ley es que no lo pueden denegar la renovación del destaque. Y obviamente es por una lógica elemental. Si tengo al médico destacado 1, 2, 3 años, 4 años, se entiende que yo ya no lo necesito en la unidad ejecutora de origen. Por lo tanto, la ley obliga a renovar de manera obligatoria el destaque. Entonces, pero para esta población de médicos, no es la regla, sino la excepción para el grupo de médicos que cumple estos requisitos. Ese es el procedimiento en cuanto al tema de la reasignación especial en esta ley.
Y lo comentamos porque ahí hay un destaque especial que, si se han percatado, es diferente a un destaque normal que se da en condiciones fuera de esta ley, donde tiene un tratamiento diferente. En el primero es potestativo, en este segundo ya es obligatorio, en tanto dure el proceso de reasignación. Si en 5 años, o sea, si al 2027 no se termina de reasignar a todos, la misma ley establece que el MEF financiará las plazas en las unidades ejecutoras de destino. Entonces, de esta manera se está dando el tratamiento al tema del destaque, al tema de la reasignación y, dentro de esta ley de reasignación, al destaque especial del grupo que está involucrado en el proceso de reasignación. Con esto terminamos la exposición y esperamos la respuesta, las preguntas respectivas. ¿Sí? Muchas gracias, doctor Fidel Cruzado Burga, doctora María Morales, doctor Carlos Álvarez. Muy explícito, un tema tan importante, un buen resumen, y yo creo que ya hay comentarios, doctores. Aquí tenemos el comentario del doctor Rogelio Gamarra, pero existe un gran prejuicio al no darse el ascenso automático al nivel que corresponde por año de servicio. No hay ascenso hace 11 años. ¿Cuántos colegas están por jubilarse y lo van a compensar con CTS bajas y cálculo de pensiones con sueldos bajos? Al respecto, de repente podían darle un alcance al doctor Rogelio, que Federación Médica Peruana tiene como plataforma de lucha justamente el ascenso por niveles de carrera. Y en ese sentido estamos en pie de lucha. Ya se han hecho las gestiones, ya tenemos los proyectos, el proyecto en el Congreso de la República, esperando la Comisión de Presupuesto, y con el apoyo y la voluntad del Ministerio de Salud, con quien se tiene permanentemente los diálogos en mesas de trabajo. Hay voluntad para ello, es cierto, requerimos mucha fuerza de todos los colegas en todo el Perú, porque nada hemos recibido, ni los sueldos, ni los beneficios, todo ha sido con lucha en las calles. Por eso es que tenemos que estar siempre unidos y atentos al llamado, ya que ante el MEF, evidentemente, tiene que sustentarse como Ministerio de Salud, y se piensa justamente lograr el presupuesto. De no lograrse al 2023, tiene que concretarse al 2024, pero repito, es con mucha lucha, y a esto nos va a dar el alcance el equipo de asesoría legal, doctor Fidel. Gracias, doctora. A ver, el ascenso por años de servicios, los invitamos a que revisen siempre la página web de Federación Médica. Ahí publicamos todos los avances sobre temas de fondo, y uno de ellos es el ascenso por año de servicios, lo que conocíamos antes como ascenso automático. ¿Qué se está haciendo por este tema? Siempre ha sido ha habido toda la voluntad de parte del gremio por el tema del ascenso, a tal punto que hemos trabajado acá en Federación Médica el proyecto de ley de ascenso por año de servicios. Este proyecto de ley se presentó a la Comisión de Salud. Hemos tenido acá, si no me equivoco, 2 o 3 sesiones de la Comisión de Salud en la Federación Médica Peruana. Es decir, la Comisión de Salud se trasladó aquí, los asesores de la Comisión de Salud, a la Federación Médica para debatir el tema del ascenso por año de servicios. Inclusive, se ha invitado a los gremios de otros sectores donde el ascenso también llega a todos, y como sabemos, la ley del trabajo médico es una y llega a todos los médicos nombrados, independientemente en qué sector estén nombrados. ¿En qué estamos? El proyecto de ley ya fue aprobado en la Comisión de Salud del Congreso, y este proyecto de ley debe estar siendo derivado a la Comisión de Presupuesto. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, el ascenso involucra presupuesto, y el Congreso, evidentemente, cuando tiene este tipo de iniciativa, necesita el aval del MEF.
En esa etapa nos encontramos. Pero nosotros como Federación Médica no nos hemos quedado ahí. Hemos ya conversado con el ministro de Salud, quien se ha comprometido acá en Federación Médica Peruana a respaldar el ascenso por años de servicios. Entonces, lo que estamos trabajando ahora en mesa de diálogo es que además de tener la ley en el Congreso en proyecto, también vaya un artículo en el proyecto de ley de presupuesto que envíe el Ejecutivo al Congreso este 30 de agosto. Como sabemos, es más práctico y obviamente es un hecho que si el Poder Ejecutivo lo incluye en el proyecto de ley de presupuesto, entonces el ascenso estaría garantizado. Pero ustedes saben que los dos ascensos automáticos no ha sido porque el Ejecutivo nos lo ha dado o porque la Comisión lo pidió. Esto ha ido de la mano con el ejercicio constitucional de huelga. Y probablemente, y ahí va la invocación que hacía la doctora Ivette, vicepresidenta de Federación Médica Peruana, es que cuando se les convoque, estén ahí para luchar por este derecho que está en la ley del trabajo médico. Y sabemos que tiene varios efectos negativos y todo eso está explicado en la exposición de motivos del proyecto de ley del ascenso por año de servicios. Muchas gracias, doctor Fidel. Tenemos también la participación del doctor Germán Ochoa. La CTS comprende los bonos de especialidad, etcétera. Consulte. Buenas noches, doctora Ochoa. No, la CTS solamente comprende lo que es la valorización principal, es decir, la remuneración que está establecida por cada nivel. En este caso, a los médicos que se encuentran ya cesando, la mayoría son a nivel 5º y no comprende ningún tipo de bono, solamente remuneración, no bono de especialidad, ni APS, ni guardias, ni áreas críticas, ni jefaturas, solamente lo que es el sueldo íntegro que establece la ley de escala remunerativa de los médicos. Muchas gracias, doctora María. Con el tema, también tenemos al doctor John William Mejía Garay. El primer paso es solicitar la aceptación a la unidad de destino. Sí, mire, la aceptación en la de destino es facilito. Nadie le va a decir que no, porque siempre que venga en buena hora, porque no van a pagarle su remuneración. Lo difícil es a la unidad ejecutora de origen. Eso es lo más complicado. Como decía, porque sale un recurso humano, deja un vacío y obviamente pues la atención va a tener una redistribución, ¿no? Esa es la parte más complicada, pero como mencionábamos también, si el tema es por salud, no debería objetarse el destaque respectivo. Así es, doctor. Ahora la doctora Lourdes Robles nos consulta cómo es el procedimiento para el pago del bono por especialidad en la unidad de destino. Perfecto. Lo que se hace es que una vez que el médico está destacado, tienen que darle de baja del bono en la entidad de origen y activarlo en la de destino. Y una vez que termina el destaque, se desactiva en la de destino y se activa en la de origen. Pero ese es un tema netamente administrativo, específicamente de la Dirección de Recursos Humanos. Lo que se sugiere a los doctores es que independientemente del trámite que se hace para los bonos, en este caso del tema de destaque por especialidad, se sugiere independientemente de ello que presenten el documento a la unidad de destino, adjuntando igual el título de médico especialista, por cuanto nosotros sabemos que la administración no nos apoya en esa forma del pago de los bonos. Es necesario siempre tener
presentada la solicitud y hacer el trámite correspondiente. De llegar al tema judicial, el médico ya tiene el cargo y los cargos de las solicitudes que ha presentado para este bono, porque como reitero, no la administración no nos apoya en ese tema. No, simplemente no es yo voy a otra entidad de moneda de origen, entidad de destino, voy a otro establecimiento y simplemente me van a comenzar a pagar, lo cual no es cierto. Por eso siempre se les pide presenten su documento para que tengan los cargos correspondientes. Así es. Gracias, doctores. La doctora Rosana Sánchez consulta, cuando se efectiviza el pago de la CTS, por ejemplo, de una aprobada en mayo, la consulta es cuándo se efectiviza el pago de la CTS, por ejemplo, una aprobada en mayo de este año. A ver, si es en mayo de este año, o sea, ¿cómo es el tema? La doctora ya comentó, cada vez que el médico cesa, tienen que emitir la resolución liquidando el monto de la CTS. Y si algunos tienen miedo a emitir la resolución de liquidación del pago de CTS, ¿cuál es el pensar? No, pero si yo no tengo presupuesto, ¿cómo voy a emitir la resolución? Si tienen temor, hagan la liquidación y lo que tienen que hacer es incluirlo en el Inforrus. ¿Para qué? Para que el sistema sepa realmente cuánto es el monto. Si yo incluyo correctamente en el Inforrus, el pago sale directamente del MEF. Obviamente, no va a salir el pago a favor de tal persona. No va a haber un presupuesto de un decreto supremo para una persona en particular. Siempre se hace la transferencia en bloque a nivel nacional. La responsabilidad que tiene Federación Médica es ¿qué cosa? Que cuando ya tenga todo el registro realizado, en mesa de diálogo se coordina la transferencia del decreto supremo con el presupuesto para pagar estos montos. Entonces, lo que deben hacer ustedes en sus unidades ejecutadas es preguntarle, señor, ¿ya lo registró en el Inforrus? Perfecto. Un pantallazo y envíeme una copia. Esa es la mejor forma de demostrar que el monto ya ha sido incluido y solo de esa forma se puede involucrar e incluir en la transferencia presupuestaria. Federación lo que está haciendo es hacer aproximadamente que el MINSA y el MEF hagan 2 transferencias al año para pagar este pago de la CTS. Sí, aquí, doctor, un comentario triste del doctor García con respecto a la ley de reasignación. Él lo ve como un engaño y tiene que esperar hasta 2027. A ver, no es triste. Triste sería que no haya un avance, ¿no? Quizás lo vea un poco triste el doctor porque no se ha financiado plazas por parte del MEF en la unidad ejecutora de destino. La parte positiva inmediata de esta ley es que usted ya no va a estar implorando renovación de destaque. Por favor, ¿no? Y hasta hemos escuchado muchas veces actos de corrupción para una renovación de destaque. Eso con esta ley ya quedó sin efecto. Entonces no es tan triste la norma, porque la norma que dice que la renovación del destaque es un derecho para este grupo que está involucrado en la reasignación progresiva. Entonces, esa es la parte positiva. Obviamente, como les dije, esta ley no trajo el financiamiento, pese a que se exigió, de plazas a donde los médicos estaban destacados. Quizás por ahí es la preocupación del doctor, pero la garantía es que vigilen que plaza que aparezca, ojo, son plazas de nivel superior generalmente. ¿Y qué tienen que exigir ahí? Por eso es que es importante potenciar los cuerpos médicos. Si no tienen una autoridad local, obviamente pues van a hacer todo lo que quieran allá. Porque si aparece la plaza de nivel 5 y yo soy del nivel 4, entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo médico con la gestión? Reunirse para que esa plaza de nivel 5 bajen al 4 y se produzca la reasignación para no perder el presupuesto. Pero eso se hace cuando ustedes también potencian su cuerpo médico.
Porque ¿qué pasa si yo no pertenezco al cuerpo médico y quiero defender un derecho? Así no es, desgraciadamente, ¿no? La forma de lograr que un derecho se cumpla es que se active la autoridad del cuerpo médico en su unidad ejecutora, y si por ahí hubiese deficiencia, entramos nosotros a tallar, obviamente previa comunicación. Así es, doctores. Es muy importante agremiarse y federarse, darle la fuerza a los cuerpos médicos que son base de nuestra Federación Médica Peruana. Y en ese sentido, estos cuerpos médicos, órganos, asesores y fiscalizadores dan esa lucha y están atentos en cada unidad ejecutora. Por eso, darle los ánimos al doctor García, que hay que estar siempre unido con su cuerpo médico. Y tenemos la consulta de la doctora Violeta. Buenas noches, soy la doctora Ávila y los destacados que no cumplimos los 3 años de destacados a la fecha de la ley, ¿dónde quedamos? Hay varios que tenemos 2 años o 1 a esa fecha de la ley. A ver, por eso es que habíamos explicado el escenario normal del destaque y el escenario especial del destaque. El escenario normal, regular del destaque, obviamente es el caso que pregunta la doctora. Hay que tramitar la renovación del destaque. Eso es lo que tiene que hacerse con la debida anticipación, fundamentar la solicitud para que ésta no sea deje de ser renovada. Muchas gracias, doctor. Consulta a la doctora Olga Dueñas. Buenas noches, doctores. Los felicito por la ponencia, que está muy interesante. Más bien es una felicitación y se le agradece, doctora. La doctora Clay Quispe, ¿cuáles son los requisitos para poder solicitar una reasignación? Una segunda pregunta, ¿puedo reasignarme en un nivel inferior al que tengo? Ejemplo, del nivel 3 al nivel 2. A ver, los requisitos para solicitar una reasignación obviamente también están vinculados al tema de salud, al tema de cercanía de domicilio o al tema también de, ahora se llama, de la necesidad del campo clínico. Hay esos escenarios que se pueden presentar. Presento la solicitud adjuntando el sustento respectivo. Pero si yo sé que en ese hospital existe una plaza vacante, entonces puedo yo solicitar acceder a esa plaza. Si en esa plaza hubiese más de un médico, obviamente, probablemente la ejecutora pueda implementar el concurso respectivo. Pero ese es el requisito para una reasignación. Condición que haya una plaza del mismo nivel y cumpla yo con cualquiera de los 3 requisitos que acabo de mencionar. Ahora, ¿puedo reasignarme en un nivel inferior? No se podría. Para que usted se reasigne a un nivel inferior, ya no cumpliría el requisito que la norma ordena para una reasignación. Requisito, como le repito, fundamental, que exista una plaza de mi mismo nivel. Ese es el requisito medular, de mi mismo nivel. Si no hay plaza de mi mismo nivel, así pida los otros requisitos debidamente fundamentados, obviamente no va a ser viable. Aquí tenemos otra consulta, doctores. Jorge Alfaro, consulta. Mi unidad ejecutora queda lejos de mi casa. Ya tengo 58 años de edad. Soy médico cirujano nivel 5. ¿Podría solicitar reasignación en un centro de salud cercano a mi vivienda? En principio, la reasignación va a ser de una unidad ejecutora a otra unidad ejecutora. No en un centro de salud diferente que pertenezca a la misma unidad ejecutora. Eso es en principio. Repito, la reasignación es de una unidad ejecutora a otra unidad ejecutora. Ejemplo, del Hospital 2 de Mayo al Hospital Loaiza, del Hospital de Puente Piedra al Hospital Loaiza, de un hospital de Piura a un hospital de Lima. Ese es el ejemplo clásico de una ejecutora a otra ejecutora. Lo puede pedir. No hay una reasignación sujeto a la edad que tenga el médico, sino a la necesidad
que conlleve a una reasignación. Entonces, ese es el requisito para proceder a la solicitud de una reasignación. Así es, doctor. Y consultan nuevamente si en algún momento nos reasignarán o definitivamente quedamos fuera porque no cumplimos con los requisitos de la ley de reasignación. No tendría, o sea, la ley de reasignación progresiva es una ley temporal. No es que deja sin efecto que yo mañana necesite un destaque o una reasignación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo médicos destacados de todos del nivel 3 y la plaza que renuncio es del nivel 1 y yo soy del nivel 1? ¿Yo puedo solicitar mi reasignación a la plaza del nivel 1? Sí lo puedo hacer. No hay ningún inconveniente. La norma sigue permanente en el tiempo. Esta reasignación que es para este grupo es una norma especial y en nada deroga o deja sin efecto para que yo pida una reasignación, perdón, un destaque o una reasignación posterior, así sea teniendo 6 meses de destacado. Sí, David, joven David, doctor Oscar, levanta la mano. Vamos a escucharlo al doctor Oscar. Nos hace la consulta. Que abra su micro, doctor Oscar. Le escuchamos. ¿Está activado, doctor Oscar? Prenda su micro. Le escuchamos. Mientras activa el micro el doctor Oscar, consultan sobre el nombramiento al 100%. Sin embargo, estamos viendo el tema de reasignación y destaque, pero la consulta de los colegas, del colega Huawei, es que teniendo el último congreso médico, hace 2 semanas, se estableció como prioridad el nombramiento y no por partes. Gracias. A ver, entiendo debe ser que dice que no se nombren por porcentajes el nombramiento. Bueno, no he estado yo en el Congreso, no puedo dar fe si han dicho en ese sentido, pero nosotros ahora hemos pedido que sea el nombramiento el próximo año el porcentaje que queda, ¿no? Pero ojo, siempre es un tema de trato directo y por ende, todos quisiéramos que se nombren en un solo bloque como ocurrió en el 2007, 2008, eso nadie puede decir que el gremio quiere que se nombren por porcentajes. El tema es de lucha, doctores. Si ustedes saben el nombramiento, con cuánto se consiguió en el Congreso de la República, en la Comisión de Presupuesto, simplemente creo que con 20 médicos en la calle. Se pudo hacer muchas cosas si hubieran lo que pasaban en los años 2010, 2011, donde habían miles, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas en la calle. Es más, con mucha tristeza y preocupación hemos visto quizás no pasen de 15 a 20 médicos contratados protestando en la calle. El resto no sabemos dónde se encuentra, pero sí aparecen bastantes cuando ya está dada la norma. No, esto es al revés. Antes de que salga la norma, lo necesitamos en la calle. Así es, doctores. Definitivamente fortalecer sus cuerpos médicos y estar atentos para la lucha sobre estos temas de nombramiento y ascenso. Ahora estamos con el tema reasignación. Y hay una consulta. Buenas noches. Los que no cumplimos 2 años consecutivos en la ley de reasignación, ¿dónde quedamos? ¿Nos reasignaremos? Como comenté hace un rato, obviamente que la norma de reasignación no queda sin efecto por esta ley de reasignación de este grupo especial. La norma sigue vigente, la anterior, y por ende, como puse el ejemplo, si yo soy médico nivel 1, necesito una reasignación y hay una plaza y nunca he sido destacado, lo puedo pedir sin ningún problema, independientemente de lo que dice la ley, porque se entiende que las plazas renunciadas o las plazas que cesan sobre todo son plazas de nivel superior y los destacados
también son generalmente y sin duda alguna de los 5 años para arriba. Porque recuerden que cada vez que hay nombramiento, la ley exige que por lo menos permanezcan 5 años de nombrados donde están nombrándose, valga la redundancia. Por ende, si hay una plaza de nivel 1, yo puedo pedir sin ningún problema mi reasignación y en cualquier momento del tiempo, mientras no se cambien las normas respectivas. Bien, doctor, aquí avanzando ya en aras del tiempo, estamos con ya unas preguntas. El doctor Oscar, que estábamos esperando su participación, consulta. Buenas noches, ¿pueden dar un alcance en relación acerca de en cuánto tiempo debe expedirse la resolución de la compensación por tiempo de servicios? Normalmente, cuando el médico cesa, creo que a los 2 meses siguientes, a más tardar, ya debería emitirse la resolución liquidando la CTS. Y con eso, como dije, comprometerlo en el Inforrus para que se haga la transferencia presupuestaria que, como comentábamos, Federación Médica lo gestiona que se haga cada 6 meses. Acá tenemos con respecto al personal médico destacado. ¿Debe recibir bono de especialidad el personal médico destacado? ¿Quién debe pagar? ¿La entidad de destino o de origen? No le paga ninguna entidad. Este presupuesto sale del MEF. Lo único que debe hacer la entidad es activar en la de destino y en la de origen, dale de baja. Nada más. El presupuesto viene, ojo, desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí, doctor, se refieren al tema del pago de la CTS. ¿Debe pedir la federación el pago de CTS que sea mensual y poder ponerlo en el banco a que gane intereses? La doctora Violeta consulta. David, bájalo, por favor. Está subiendo. Ahí nomás. Ya. Doctora, buenas noches. Como hicimos en la exposición, la intención del pago de la CTS era una vez que el médico se jubile, una vez que el médico cese, una vez que el médico renuncie, una vez que el familiar fallezca, o una vez que el médico esté destituido. Lo que nosotros hemos indicado es que ese pago de CTS, tanto desde el nombramiento hasta el 2013 y a la fecha de cese, ese pago lo está haciendo a través del financiamiento del MEF. No es que se coloca en una cuenta para generar intereses, sino que es una plata que está dentro del tesoro público. Dentro del tesoro público del MEF es una plata que está comprometida una vez que el médico cesa, renuncia o fallezca o se destituya, y esa plata, como claramente se ha dicho, es un grupo de médicos donde tienen que registrar la unidad ejecutora cada resolución administrativa, cada pago, para que el MINSA o el MEF, el MINSA y el MEF puedan hacer la transferencia para todo el personal de salud, tanto médicos, enfermeras, obstetrices, una vez que el médico cese. En este caso del pedido que se haga a través de un banco y gane intereses, no va a proceder, por cuanto, como reiteramos, es un pago que está dentro del tesoro público y se va a pagar una vez que el médico cesa, fallezca. Ahora, otra cosa también, como le decíamos, el tema de por qué la CTS se saca en ese momento de ese vínculo laboral, era justamente para ver el tema de que el médico tenga un ahorro a largo tiempo, un ahorro una vez que ocurre ese vínculo laboral. No sé si el doctor Cruzado desea comentar un poquito más del tema. A ver, complementando. No es negocio que nos paguen cada mes. ¿Por qué? Porque la escala remunerativa siempre ha ido en aumento y siempre va a ir en aumento. Estamos trabajando la nueva escala remunerativa. Porque, ¿qué es la norma? Se paga el cálculo de los últimos 36 meses. Entonces, al médico le conviene que la liquidación salga con sus últimos 36 meses. En cambio, si le depositan cada mes, va a ser con su sueldo que ganaban en esa fecha. Y ningún interés bancario va a reconocer hasta dónde hemos sacado los cálculos este monto, y por eso conviene que este monto salga del MEF, o como en efecto lo es,
pero obviamente sobre el cálculo de mis últimos 36 meses de remuneración. Hablamos de la compensación económica principal, en otra palabra, ¿no? Doctor, tenemos una consulta del doctor Gamarra desde Piura. El personal destacado por residencia médica también se acoge a la ley de reglamentación de la ley 31553. Gracias por la atención. El personal destacado por residencia médica. Se acoge no. La residencia médica es un destaque por formación de especialidad. Ellos no están en la ley 31553, porque ellos, el personal nombrado, se destaca para realizar la especialidad, no por un tema de unidad familiar, cercanía de domicilio, ni salud. Es por un tema de formación de la residencia médica, y la ley obliga que una vez que termine, debe retornar a su entidad de origen y permanecer un tiempo similar al de su formación. Y si no hay campo clínico, debería irse al hospital de referencia donde exista el campo clínico. Doctores, acá el doctor Luis Opinal tiene como una confusión. Nos dice que si la reasignación se hace luego de un proceso de ascenso interno y es una cadena, luego se habilitan las plazas que quedan libres. A ver. De la posición realizada en Cayetano. A ver, no es diferente, quizás se entendió mal. La norma es única. ¿Qué pasa? A la pregunta que refiere el doctor es el ascenso interno que se hace en una unidad ejecutora. El ascenso que estamos hablando ahora, eso es un ascenso por año de servicios que es a nivel nacional. Lo que se explicó en Cayetano es el ascenso por concurso interno, el cual está normado en la ley del trabajo médico. Entonces, y no subas David, por favor, quiero la pregunta. Entonces, en este caso específico, vamos a repetir lo que dijimos en Cayetano Heredia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace un ascenso en el Hospital Cayetano Heredia, por ejemplo? Si cesan 2 médicos de nivel 5 y no hay candidatos del 4 para el 5, ¿qué tiene que hacer la gestión? Bajar la plaza del nivel 5 al nivel 4 y permitir el ascenso del 3 al 4 y así sucesivamente. Esa es la explicación que se hizo en Cayetano Heredia. Ahora, ya tenemos sustento técnico para que el funcionario de la unidad ejecutora Cayetano Heredia disminuya las plazas al nivel 4 para que permita el ascenso de los otros niveles. Y esta directiva es la que la número 003 del 2022 de Economía y Finanzas. Entonces, si es que ya se hizo el ascenso en la plaza nivel 4, han subido todos de 3 al 4. Quedan vacantes la plaza nivel 3. Subirán los de 2 al 3. Quedan vacantes la nivel 2. Subirán del 1 al 2. Y las plazas que quedan en el 1, la norma indica que primero debe ser el cambio de grupo ocupacional. Pero como hace poco hemos terminado el cambio de grupo ocupacional, creo que no haya alguno, salvo que ocurra en el Hospital Cayetano Heredia. Si no hubiesen candidatos para el cambio de grupo, el siguiente paso es la reasignación. Entonces, y si sobrasen plazas, viene el concurso público en plaza orgánica vacante presupuestada libre. Esa es la secuencia, pero eso se explicó para el Hospital Cayetano Heredia. Lo que estamos viendo acá es un tema general a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Y así como es a nivel nacional, saludamos a todas las regiones que están conectadas en estos momentos. Saludos para Piura, Trujillo, y vemos a los colegas, Callao también. Y tenemos al doctor Moisés Vivanco
consultando, ¿existe alguna norma técnica u otro documento normativo que regule el procedimiento de destaque en el Ministerio de Salud? ¿Podría indicarnos cuál sería? Sí, el destaque está regulado en el Decreto Legislativo 276 y en el reglamento de la misma ley, el Decreto Supremo 0590, y además lo recoge la Ley Servir, la 30057 y su reglamento. O sea, es una potestad que se tiene para el médico nombrado de solicitarlo una vez que cumplan con los requisitos que ya hemos comentado hace un momento. Debería presentar su apelación y en tanto se resuelve la apelación, dos sugerencias. Bien regresa o bien hace uso de sus vacaciones, pero ahí es importante tener en cuenta, si hubiese acá algún funcionario que deniegue la renovación del destaque, estaría en un flagrante incumplimiento de la ley. Y la consecuencia, desgraciadamente, es la denuncia por abuso de autoridad. No deberíamos llegar a eso, porque la misma norma ordena la renovación obligatoria del destaque de este grupo que está involucrado en los alcances de esta ley. Aquí tenemos comentarios y sabemos que tenemos todo el apoyo de David Villano, periodista de Federación Médica, de los trabajadores, porque nos solicitan grabar la ponencia y colgarlo por unos días. Y es para invitarlos a que ustedes sigan las páginas por Facebook, las páginas de Federación Médica Peruana y asimismo todo el material que se entrega a los cuerpos médicos, las revistas, los boletines, toda la información y aquí en esta su casa donde pueden tener mayor información. También las felicitaciones que brindan los doctores para los representantes en esta hora médico-legal. Y la consulta de otro colega es ¿qué se puede hacer si las DIRIS no convocan concurso interno para ascenso, cambio ocupacional, reasignación y plaza libre? Si convoca siempre y lo realiza en diciembre, un mes muy difícil para los cuerpos médicos poder fiscalizar. A ver, en Lima me preocupa que eso esté ocurriendo, porque aquí nosotros estamos a un paso, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es que el cuerpo médico vigile muy de cerca. Y en el MINSA ya está claro el tema. Aquel médico, aquel funcionario que deja de concursar una plaza para ascenso y ésta se pierda, debe constituir falta disciplinaria. Porque no es posible que en el MINSA, Confederación Médica, cada vez se esfuercen por tener más plazas y los funcionarios se den el gusto de perderlas. Eso no debería ocurrir. Por lo tanto, hay que ver en cuál de las DIRIS es para atacar el tema de manera directa, porque ninguna plaza que aparece vacante debe quedar sin cubrir por ascenso o sin cobertura por concurso público. Gracias, doctor. Pedimos al colega que está con el nombre Samsung SM que como solicita la copia de sustento de cambiar la plaza nivel 5 a nivel 4 para hacerle entender a sus funcionarios y abogados de su unidad ejecutora que por el chat nos pueda dar su nombre para poder hacerle llegar a su base lo que solicita. También tenemos la consulta de la doctora Gisela Moquillaza. Si al terminar la residencia y regresar al centro de salud no hay especialidad ahí, ¿hay alguna ley que me proteja si no quieren darme el pase al hospital? Mire, lo que se ha logrado como Federación Médica es que ocurra el destaque, pero ojo, por necesidad de campo clínico. Y ojo, el destaque debe ser al hospital de referencia. No me puedo saltar de región a Lima, por ejemplo. No. Salvo que no haya campo clínico en el hospital de referencia. Porque la ley del residentado médico claramente habla que al finalizar la residencia médica debe retornar a su entidad de origen. Y nosotros como Federación Médica lo que hemos visto y aplicando la lógica y la interpretación de la ley es que el médico, si es de un centro de salud,
y es anestesiólogo, por ejemplo, no va a hacer nada como anestesiólogo, irá al hospital de referencia de ese centro de salud. Si no hubiese campo clínico en ningún hospital de la unidad ejecutora, obviamente tendrá que migrar a otro lugar. Pero no puede ser al revés. Tiene que ser respetando lo que dice la norma respectiva. Así, colegas, ya estamos prontos a otra actividad más aquí en Federación Médica Peruana. Por ello es que nuestra última respuesta va a ser aquí al doctor Gamarra. Dice, respecto a la reglamentación de la ley 31553, ¿podría haber alcances, puesto que debió ser publicada el 12 de julio? ¿Tendrían copia del mismo? Sí, perfecto. Y ya está en mesa de diálogo, ya está más o menos en un 50% de avance en el Ministerio de Salud. Estamos exigiendo la pronta publicación de esta reglamentación. Doctores, ha sido una excelente posición. Los colegas nos están agradeciendo por el chat. Sabemos que hay muchas más preguntas, dudas, consultas, y por ello que se les invita, estimados colegas, a estar siempre participando en su cuerpo médico, a federarse, estimados colegas, federarse en todo el Perú, todas las federaciones regionales y cuerpos médicos. Estamos con esa labor para ser más fuertes aún y poder seguir logrando todos los beneficios para nuestro gremio médico y sobre todo para el servicio de nuestros pacientes. Entonces, creo que agradecemos bastante. Acá el doctor Fidel nos quiere dar una última respuesta. La doctora Flor Caballero, ¿de quién es la responsabilidad de registrar en el AIRS, ya que actualmente en la red Trujillo a los destacados nos pagan guardias, Profan, etcétera, aduciendo que no estamos registrados? No, ¿de quién es responsabilidad? Ya dijimos, es de las áreas de recursos humanos, de la unidad ejecutora de destino y la de origen. Como repito, la de origen debe dar de alta de ese pago, darle de baja, también lo llaman otros, ¿no? Y en la de destino deben activar ese pago, porque es el mismo pago, solamente que tendrán que codificar en la U o en la otra unidad ejecutora. Es un trabajo netamente administrativo, ¿no? ¿Por qué le decimos esto? Porque es raro que algunas ejecutorias sí lo hacen y otras no lo hacen. Entonces, ahí que demuestra que el trabajo administrativo no está haciéndose como corresponde. Y si es que no tienen, quizás porque no tienen por qué saberlo todo, si es que no tuviesen la idea cómo hacerlo, llaman a Federación Médica y nosotros lo que hacemos en el MINSA es que algún técnico de MINSA, que son sus pares, le dé asistencia técnica para que esto no siga perjudicando al médico. Gracias. Muchas gracias, estimados colegas. Agradecemos al equipo de asesoría legal, la presencia a todos ustedes. Soy la doctora Ibet Mendoza, vicepresidenta de la Federación Médica Peruana, y reciban todo el saludo del Consejo Directivo Nacional. Felicitaciones también a ustedes por participar en nuestra hora médico-legal, fortaleciéndola, y estamos invitados a los próximos eventos. También invitados ustedes para federarse y seguir avanzando en toda la lucha, tanto en las calles y fortaleciendo nuestra lucha gremial para el beneficio de todos nuestros colegas en todo el país. Muchas gracias por su participación. Buenas noches con todos.